Muy buenas, buenas noches, buenas tardes, despertados, gente de la noche. Esta vez voy a hablaros en un nuevo formato de vídeo, un formato en el que hemos dejado atrás StreamYard y la tecnología del siglo XX para adentrarnos en el fascinante mundo del OBS. Voy a hablaros de el último mecenazgo, el último suplemento de Mago la Ascensión. Y no es otro que Victorian Mage, un suplemento sobre el siglo XIX, sobre Mago la Ascensión en época del Imperio Británico, en la época victoriana, en su máximo esplendor, y en el cual pues encontraremos las logias esotéricas, el salvaje oeste, el colonialismo y todo este conjunto de influencias que convierten en una de las épocas más fascinantes de nuestra historia reciente. Pero sin más preámbulos, y aunque en este vídeo quiero mostraros el mecenazgo y también en qué va a consistir este juego, os presento el vídeo de introducción. Vamos allá. The Order of Reason spreads its wings and the world burns. We tell ourselves this is for enlightenment. We tell ourselves this is for the greater good. We tell ourselves this is for humanity. We lie to ourselves. The great engines of the Empire are all-consuming beasts, heedless of anything but their own hunger, for riches, for lives, for land. Everything falls before their advance. Nations are ground to dust, histories torn apart and set aflame, treasures seized and their secrets plundered. We will chain the world and all its magical wonders. Who will stop us? Hi, I'm Ian. Vale. Vamos a ver. ¿Qué se ha dicho hasta ahora? ¿En qué va a consistir el libro? El libro, o este conjunto de libros. Pues primero nos están contando que es una época en la cual el hubris, digamos, ese orgullo, esa arrogancia que tan central es en Mago la Ascensión, viste todo un imperio, ¿no? Es la arrogancia también de los británicos, de que creen que pueden dominar el mundo al completo, de que dominan los mares, de que en su mundo jamás se pone el sol. Y eso lo vemos también en Mago, reflejado en el hecho de que en esta época de máximo esplendor, ¿no? en el cual las tradiciones podrían encontrarse en su máximo auge y que la tecnocracia está aflorando una nueva época de ciencia despertada en la cual por primera vez la ciencia está comenzando a alumbrar un mundo en el que la religión y en el que el oscurantismo, ¿no? previo comienza a quedar atrás. En cambio, nos encontramos a las tradiciones y a la misma orden de la razón en guerra civil en ambos casos, ya que esta es la época en la que la orden de la razón se desangra a sí misma, convirtiéndose en la unión tecnocrática, dejando a un lado ese intento de armonizar una perspectiva más científica con sus creencias cristianas y comenzando a abrazar un ateísmo duro que recuerda a el nacimiento del comunismo, ¿no? y del marxismo. También es una época en la cual las tradiciones se desangran y en la cual 2 de los 9 asientos todavía no están ocupados por las actuales versiones, ya que los hijos del éter y los ingenieros diferenciales, la primera versión de los adeptos virtuales, estos matemáticos que intentan jugar con la máquina de Babbage, todavía no hemos encontrado a Ada Lovelace desarrollando la computadora. Estas dos tradiciones todavía no se han unido a las tradiciones, sino que se encuentran en la tecnocracia. Una época de tensión interna para la tecnocracia y una época en la que las tradiciones todavía no están completas. Vemos que se diferencian por logias. Pero bueno, vamos a continuar con el vídeo. ¿Qué nos cuenta ahora Ian Watson? Ian Watson. I co-developed Mage 20th Anniversary Edition, Victorian Mage, with Christopher Allen. Victorian Mage is a world of gaslit mystery, when the torches and candles of the past yields to the power of industry. But that artificial light still cannot fully banish, and sometimes even highlights, the fog-enshrouded figures in the shadows. This is a time when the old Order of Reason slowly gives way to the rising technocratic union,
marching alongside sleeper society as it indulges in rampant colonialism around the world. The Council of Nine falters, and the disparate crafts scatter. Victorian Mage is something I've been hoping to see for 15 years, and I'm excited to make it a reality, with your help. This project is to fund the creation of a deluxe hardcover copy of Victorian Mage, matching the look and feel of our other... Vale, de acuerdo. Aquí yo creo que lo podemos dejar y vamos a ver qué es lo que nos han contado. Nos han dicho que este nuevo proyecto, este mecenazgo, que va a ser el primero que se desarrolle en Indiegogo, en lugar de Kickstarter, en la cual han desplegado hasta ahora todos sus mecenazgos, tanto de Crónicas de Tinieblas como Mundo de Tinieblas, otros juegos propios que tienen como Stion o Aeon o una larga lista. En este mecenazgo, este séptimo suplemento de Mago, la extensión de Edad Victoriana, vamos a explorar no solo el Imperio Británico, sino como se puede ver en las imágenes, vamos a ver lugares tan lejanos como pues el salvaje oeste, ¿no? Con sus pistoleros luchando en los trenes. Vamos a ver también la expansión del colonialismo con, por ejemplo, la India, el Sudáfrica o otros lugares, y también, ¿por qué no?, China. De hecho, nos hablan de las guerras del opio y el enfrentamiento entre los Bulun, o Bulon, una tradición de origen confuciano, enfrentada a la aparición, la injerencia de la Orden de la Razón de la Unión Tecnocrática. También, por supuesto, tendremos las versiones occidentales de las tradiciones. Tendríamos, por ejemplo, a la Orden de Hermes, dividida en la Casa Saea, una casa que en este momento alcanza uno de sus periodos de máximo esplendor, de egiptólogos, de historiadores, y otra, por ejemplo, casa muy, muy famosa, muy importante, que en esta época entra en guerra con el resto de tradiciones, es la Casa Tharsis, una casa de señores de las tormentas, de marinos, que por algún motivo se han acusado de este diabolismo, de infernalismo, y amenazan con destruir la Orden de Hermes desde dentro. Pero también vemos más cosas. Vemos, por ejemplo, estos juicios de brujería, la Inquisición, la danza, ¿no? Hablamos, por ejemplo, también de los cultos infernales, estas orgías, estos cultos que amenazan el orden social establecido, estas sectas al placer, a los sentidos, contra una sociedad tan, digamos, dogmática como era la sociedad victoriana. Aquí, por ejemplo, en estos cultos infernales, digamos, encontraríamos reminiscencias a lo que podría ser, por ejemplo, Rasputin o incluso a Aleister Crowley. Y luego, por supuesto, también tendríamos versiones de las logias, de las sociedades secretas. Hay una en especial que es notablemente importante, que es el Arcanum. Y el Arcanum es una secta, en principio, de mortales no despertados que, digamos, se encarga de investigar lo sobrenatural. Ha estado desde el principio de Vampiro la Mascarada, ya en 1991-92, en el trasfondo. Ha tenido un suplemento que es el Arcanum a finales de los 90, creo que fue en 98, y es una secta, una logia, una sociedad secreta chulísima, que da para partidas en sí mismas, ya sea como aliados de los magos, como enemigos o antagonistas, no como una amenaza física, sino casi como una amenaza humana, ¿no? La de que se desvele lo que realizan en las sombras estas otras logias. Está mal que yo lo diga, pero yo tengo una partida chulísima del Arcanum en el foro, además ambientada en Edimburgo, una ciudad muy gótica, muy victoriana para edad victoriana de vampiro, y con aparición estrella como la de Geometría Ópera. Pero bueno, continuamos. Vemos que en la estética del juego es muy diferente, desde, por ejemplo, los magos de inspiración incluso steampunk, ¿no? Que pueden en esta época estar siguiendo las ideas del genio de Julio Verne, que estén desarrollando submarinos o que estén desarrollando cohetes a la luna, a, por ejemplo, magos mucho más oscuros que recorren las calles tenebrosas de Londres, sumida en la niebla buscando a Jack el Destripador, o a las prostitutas muertas, quizás para realizar algún ritual infernal. ¿Qué más vemos? Vemos al pistolero del salvaje oeste,
Aquí nos cuentan un poco en qué va a consistir el mecenazgo. A estas alturas ya han desbloqueado una crónica y un libro de personajes. El mecenazgo está financiadísimo y quedan más de 20 días. Así que estáis a tiempo de apuntaros. También vemos, por ejemplo, es la época del espiritismo y nos hablan de que en este mecenazgo, al entrar, puedes comprar o te incluyen los PDFs de los suplementos anteriores. Los suplementos anteriores, hay que recordar que este es el séptimo. Bueno, dependiendo si cuentas el suplemento de ilustraciones y otro que todavía no ha salido, pero tendríamos los 3 suplementos de reglas que expanden el libro básico, que son el tomo de secretos, cómo haces eso, y dioses y monstruos, que es una especie de bestiario. Son suplementos de personajes, de artefactos, méritos y defectos, de hechizos y rotes, suplementos de jugador, por así decirlo. Luego tendríamos, aquí no está, ese suplemento, el Book of the Fallen, el libro de los caídos. Y luego salió el de la Technocracy Reload, que asimismo venía con otro suplemento, que es un suplemento centrado en la tecnocracia. Esto quiere decir que tú, si entras en este mecenazgo, te pueden incluir los PDFs de estos otros suplementos. También te incluyen el de Mago la Cruzada, que es la otra ambientación histórica que ha tenido este juego, aparte de una ambientación del Renacimiento, ¿no? En la época en la que surge la Orden de la Razón con fuerza y empiezan a formarse las tradiciones. Y te incluye también Edad Oscura Mago, que es un suplemento súper desconocido, que sí que fue publicado en castellano, aunque casi nadie lo conoce, y en el cual ni siquiera existen las esferas ni las tradiciones, sino que los magos se dividen en los vikingos, en las voces mesiánicas, en los Albatín, que son los islámicos. Los Albatín en una época, por cierto, en la era victoriana, en la que todavía forman parte de las tradiciones. Y luego vemos que te añaden 3 suplementos de ambientación victoriana, que son Edad Victoriana Vampiro, Londres Nocturno y Sunset Empires, Imperios del Sol Naciente, que es un suplemento victoriano para Estirpe Oriente que no fue publicado en castellano. Y bueno, vemos aquí, por ejemplo, imágenes de este Nautilus, ¿no? Nos hablan, todo esto es las recompensas que ya han alcanzado. Fijaos, y también vemos, por ejemplo, una época en la que surgen los sindicatos, los movimientos sociales en favor del comunismo, del anarquismo, todas estas ideologías empiezan a consolidarse, a coagularse incluso en esta época. Si vamos a las actualizaciones, también ahí dicen cosas súper interesantes. Por ejemplo, en esta actualización nos hablan de las artes. A ver si soy capaz de abrirla. Aquí, por ejemplo, al hablar de las artes nos hablan de los Ulon, también de los Bata. Los Bata son los primeros magos de inspiración en vudú. Podemos imaginarnos ese Nuevo Orleans oscuro, ese Haití, ¿no? Con esa mezcla de criollos de sangre española, francesa, inglesa y de sangre africana, todo llevando a un sincretismo religioso y cultural que da lugar a una nueva forma de hacer magia. También de los primeros huecos, los niños huecos, y nos hablan de, como por ejemplo aquí mencionan las hermanas de Hipólita y diversas artes que empiezan a surgir. Hay una cosa también que aquí, aquí aparte ponen que en esta época los Ulun entran en guerra contra la tecnocracia, contra el imperio de la reina Victoria durante las guerras del opio. Es una época también fascinante para jugar la tecnocracia. Si las tradiciones tienen un papel importante y central, ya que normalmente estamos acostumbrados a jugar con ellas y las tradiciones son, por así decirlo, el protagonista por defecto del juego, y aquí en esta época de las 9 solo encontramos a 7 y una nueva, que son los Batini, la tradición centrada en una especie de sufismo, magia islámica que utiliza correspondencia. Aquí, en la tecnocracia de la época, la Orden de la Razón está en esta especie de guerra civil, ¿no? En la que todavía se encuentran los hijos del éter, esas purgas, esos prógromos con los ingenieros diferenciales todavía presentes. Vemos que destacan especialmente la primera versión del nuevo orden mundial, que son las llaves esqueleto o las llaves maestras de Rathbone. Es una especie de agentes de S.H.I.E.L.D., de guardianes de la humanidad frente a lo sobrenatural, de cazadores de vampiros y de subversores, una especie de Van Helsings de la época que forman una logia para proteger a la humanidad de la amenaza y que tienen relación directa con la reina Victoria. Y bueno, vemos aquí tomo
han creado una especie de podcast, el propio Brucato y los autores han salido promocionando el libro. Lleva muy poco tiempo, con lo cual hay muy pocas actualizaciones. Podéis echar un vistazo en Indiegogo. Como os he dicho, es el primer mecenazgo que hacen en esta web. Y bueno, os voy a enseñar también, si soy capaz de encontrarlo, la traducción que ha hecho Alexander Weiss. Yo creo que vale la pena consultarla. Tenéis, por ejemplo, en este foro, en Web Vampiro, tenéis traducido el índice y el glosario de los principales contenidos en castellano. A ver, vamos a ver, creo que está en la página 3. Y aquí, por ejemplo, tenéis el tema y el ambiente, el hubris, ¿no? El orgullo, la arrogancia, el colonialismo, el tono y el estilo. Esto es una traducción literal de lo que pone en el mecenazgo y, por tanto, es una oportunidad única, en exclusiva, puede decirse, que nos permite Alexander Weiss en el foro de Web Vampiro de leerlo en castellano. Habla de las logias, de todo esto que os he estado mencionando, ¿no? De la casa Saea, de la casa Tarsis, de las logias eónicas, los jardineros del árbol, de los verbena, las logias del fuego infernal, la orden del sauce negro, los templarios, por supuesto, los Illuminati, los Rosacruces. Y bueno, pues una oportunidad única para que lo veáis en castellano. Habla, por ejemplo, aquí ya de los dispares, de las artes. Y este es el índice que han comentado del libro. Hay una cosa chula, y es que el libro, como he intentado explicar, no solo va a estar centrado en el Imperio Británico, o mejor dicho, en Reino Unido, como podría ser Edad Victoriana de Vampiro. Vampiro de Victoriana es un libro chulísimo, a mí es una de mis ambientaciones favoritas. Yo he narrado Requiem for Rome, el Imperio tardío, ¿no? El Imperio Romano tardío. He narrado también la época victoriana. He narrado pues la partida esta de Edimburgo, que os recomiendo encarecidamente. Y esta época nunca antes había, digamos, estado disponible para Mago. Y ahora el tenerlo me parece una oportunidad, vamos, inigualable. Y en fin, por último, para ir cerrando, quizás decir que el libro será publicado seguramente ya en PDF en 2022 a finales y en 2023 en físico. Eso al margen de todos los extras, ¿no? que la acompañan. Por tanto, vemos que es un libro que va a tardar todavía bastante y eso en inglés. En castellano seguramente hasta 2024 incluso no lo veamos, con lo que suelen tardar en publicar la demora o la latencia que suelen tener las publicaciones. Hay que tener en cuenta que en castellano solo tenemos traducido los dos primeros, que son los dos primeros suplementos de reglas. No tenemos todavía incluso el tercero, ni mucho menos los suplementos de trasfondo, como Book of the Fallen o Technocracy Reload, que todavía está en producción. Y eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Me parece que tenemos ante nosotros una oportunidad única de explorar una nueva ambientación en la que la paradoja no es la misma, en las tradiciones tampoco, y ver una nueva filosofía, una forma de ver la vida distinta, una nueva perspectiva histórica también distinta. Y aún estáis a tiempo de apuntaros. Si lo hacéis, no dejéis de comentarme qué os parece. Yo personalmente todavía no lo he podido hacer. E intentaré responder a todos vuestros comentarios y dudas aquí en el canal o en el foro donde tenéis la traducción. Os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo y os paséis. Y espero que disfrutéis y os ilusione este proyecto, ¿no? Tanto como lo hace a mí. Y un saludo. Sabéis que más trasfondo y más información de Mago, de Vampiro la Mascarada, incluso de Vampiro Requiem y los juegos de Crónicas de Tinieblas, en el canal de YouTube y en el foro de Web Vampiro. Hasta la vista.